Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Qué lindo este Evangelio, nos ayuda, nos anima, sobre todo a dar pasos muy importantes en nuestra vida, en nuestra iglesia, a fortalecernos, a entrar verdaderamente en lo esencial y lo fundamental. Bueno, queridos amigos, aquí nosotros estábamos hablando también de los diáconos, los 7 diáconos que son instituidos, es una institución. Y aquí hablábamos anteriormente que ellos tienen una tarea que llevar adelante. Fíjense, dice, no es justo que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Upeaña ya explica que no es aquí un decir no, yo veo porque yo soy muy importante, yo soy el apóstol, yo estoy al frente de la comunidad, a servir, no se refiere absolutamente a esto, ¿verdad? Sino que hay algo mucho más importante aquí. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes. Primer elemento fundamental, buscar en medio de la comunidad. Esta es la responsabilidad entonces de la misma comunidad que ahora se está poniendo aquí al frente y dice, bueno, ñandela yacueana, ñandela yajecana, ñandela yayapuana, ñamoy hanwa la ñande comunidad. Peñande atiguazú, peñande la ñamoita ajina, peñande putumita, ñande peipo. Pero con características muy lindas, porque dice, tienen que buscar 7 hombres de buena fama. Nosotros de cierta manera dijimos estos 7 hombres que tal vez se referían para una división y no sobrecargar demasiado el peso del trabajo sobre estas personas. Tal vez también porque cuestión de trabajo, no sé, siempre hay algo. Pero aquí entonces en nuestra interpretación estamos diciendo, es como decir, bueno, 7 diáconos, 7 hombres que se van a poner al frente de la comunidad lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 7 entonces, para que cada uno tenga una misión, tenga una función, pero tienen que ser de buena fama, es decir, personas espirituales, personas que quedan llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El sabio,
el jaján, dice, ¿verdad?, el hebreo, pero esto quiere decir ese que es capaz de intuir, de mirar, de saber, de conocer, de llegar al corazón de las personas. Yandego mía, ya huereco en la medida en que somos seres espirituales, vivimos desde adentro, desde el corazón, ¿verdad?, y procuramos, ¿verdad?, entrar, buscar, entender, ¿verdad?, ir un poquitito más allá, ¿verdad? Estos son llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. Pero antes nosotros tenemos que estar dotados de esta fuerza del Espíritu de Dios. Diga tú y la ñañe, pero co abeñañe, pero co abeñañensa ya la ñandera pichacuera, no, diga tú y ve. O somos verdaderamente personas con un espíritu y con un temple de Dios, o si no, nunca lo haremos. Fíjense, queridos amigos, esto estamos hablando, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y nosotros algunas veces pensamos que esto es simplemente para la iglesia, para la capilla, para el sacerdocio, para un diaconado, para un ministerio de un servicio religioso, para los catequistas, no sé, heredia, para un grupo, etc. No, queridos amigos, aquí la palabra de Dios está hablando al cristiano. Y yo les puedo decir que los cristianos, nosotros estamos más metidos en otras cosas, ¿verdad? En otras cosas del mundo, en las cosas de la política, en las cosas de los negocios. Jaupebe, oye, sana y con ambas, porque entonces un político, por ejemplo, tiene que estar de buena fama, primera cosa, de buena fama. Segundo, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Sabiduría, el Espíritu Santo. Va, Espíritu Santo con daja. La ñandela y gatujaya la ya calculamos ya veces que es el cuellito duro y mirar no sé dónde, mirar a las nubes, ¿verdad? Y no pisar tierra. Al revés, el que está lleno del Espíritu de Dios, porque ya saben cuáles son los dones del Espíritu Santo. Imagínense, un político, uno que está al frente, ¿verdad?, de una responsabilidad tan grande, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Tiene que estar. Porque dirigir a un pueblo, dirigir a un grupo, necesitas tener mucha sabiduría y lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. El sabio es el que sabe tomar decisiones, pero el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, el temor de Dios, va a ver el temor de Dios. Andego entonces respetar a Peña de Yara, la tu amor, ya la respetar la andera pisacuera. Eres la ñande la yarescola, está la político, cuál la ñande mondá, ya polo ya posea y vayan barete, ¿por qué? Y porque falta el temor de Dios. En síntesis, da ya respetar y veñan de Yara. Halanda ya respetar y lo veñan de Yara, bien, vayan de respetar a la andera pisa, depende, yo que de respetamos, ay, para que se hereda. Y si no respetas a tu hermano, ¿verdad? Tampoco vas a respetar las cosas de la naturaleza, las cosas que te rodean. Entonces se dan cuenta que aquí no estamos hablando entonces de alguien que va a estar ahí simplemente en las cuestiones religiosas, ¿verdad? Así como nosotros entendemos una institución religiosa. Coabe con ñande yara oñe ñandeina. Entre con ñande ya en la cristianoa. Pero donde cristianos haya more irena, jape bene jame, upe bere saca con amba ecoa. Peñan de yara ñande no imagina peñan de yara ñande antoino. Ahí de bueno, quiero que ustedes elijan entre ustedes. Entonces ñande la ñañe candidata jan mama hoy. Ñande yare comara con ahí se coa. Buena fama. Ya en tu que no vea. Buena fama vaya a coin. Porque precisamente diga tú estás pela ya poco ambas y pon a mí lleva llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Volvemos enseguida con más gente Yarañe Nuevo Testamento. El rey de Jordania, Abdalá II, y la reina Rania visitaron al Papa en el Palacio Apostólico. Los dos jefes de Estado hablaron de la situación en Oriente Medio. Francisco agradeció al rey su papel en la protección de los lugares santos en Jordania y su acogida a los migrantes.
El Papa Francisco regaló a los reyes una medalla de bronce recubierta de mármol que representa la Basílica de San Pedro y la Columnata. También les regaló algunos de sus escritos, entre ellos su documento sobre la fraternidad humana. Questa è stata una bella esperienza di fratellanza. El Papa Francisco visitó Jordania en 2014. Durante su viaje papal se detuvo en el río Jordán, donde pasó un momento de oración silenciosa. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece e ilumina nuestra mente. Escuchamos hoy la lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Comunidad elegida, me he alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros. Con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Porque han invadido el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Y así entonces, queridos amigos, continúa esta hermosa carta de San Juan, con bella esa ponaina. Primero dice, le alaba a un grupo, que es el seguir los mandamientos de Dios, y por eso les llamo al amor. Pero no es una cosa nueva, dice, el amor siempre es lo que Dios quiso para la humanidad, para el hombre. Esto ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Pero atención, hay algunos que dicen, que se aman, que se quieren, pero lo que están creando es división, discordia dentro de la comunidad. Son los que se llaman los anticristos y son entonces los que aquí San Juan le está diciendo los seductores. Y esto es lo que sucede también en nuestras comunidades, las sectas como van apareciendo, como seduciendo el corazón de las personas, los protestantes, como que quieren seducir el corazón de las personas. Y aquí justamente él se está preocupando, San Juan, y dice, atención, estos son los que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. La preocupación de San Juan es entonces con respecto a la encarnación. Peñan de Yara o uva que y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Su peaco dice Gina Peñan de Yara, oye manifestá, oye cual cañan debe, pero en nuestra historia, en nuestra realidad, en nuestro contexto de todos los días. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta,
Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar, pra nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, Tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende Tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em Vós, revele Tua face para nós. Levanta-te e põe o Teu escudo sobre nós. Manda Teus anjos
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este libro maravilloso, ¿verdad?, de San Lucas. San Lucas nos presenta en este tomo número 2, ¿verdad?, de su Evangelio, Hechos de los Apóstoles. Acciones, actos, quiero realidad. Peñandeña hendúa, peñandeña jesaba, peñande yara mombe, peñande. O escueñande apete, peñande pisino, esa cañande, un boasañande, peipoñande mopua. Pono que la ya tirerilla y coja, pono que la ya y coja ahí, chico así, llama. O peñaña puaña, mañana, un berija ya, eco, anga, shamoñe, perunjina, peñande yara. Gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros podemos abrir los ojos y podemos decir, bueno, Señor, aquí estamos para hacer tu voluntad. Ayer, qué lindo que es, ¿verdad?, cuando uno entiende esto y cuando uno realmente entra en lo esencial y lo fundamental de lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir y nos está queriendo regalar, ¿verdad? Entonces, era un servicio sencillo lo que le está diciendo. Ustedes tienen que servir las mesas. Pero sin embargo, para servir las mesas, entonces yo les decía ese ejemplo concreto en una parroquia, ¿verdad? Algunas personas que acogen en Boyara, ¿verdad? No, yo hace 28 años, hace 30 años que estoy aquí, que yo tengo la llave, que esto, que aquello. Voy para paz, sí, la gente. Voy para paz. ¿Por qué? Y porque justamente, entonces, eso quiere decir no estar llenos de Dios o no estar llenos del Espíritu de Dios. Entonces, nañañe morir a la disposición de la gente. Viste que podemos hacer mucho mal. Por eso dice, buena fama, y al mismo tiempo de tener buena fama, tiene que ser capaz verdaderamente entonces esta persona de poner al servicio de los demás, porque si no lo único que hacemos es dividir a los demás. Tiene que tener una buena calificación, en síntesis, ¿verdad? Una buena calificación de buscar la unidad, de buscar la comprensión, de buscar la ayuda mutua, de buscar la posibilidad y la capacidad, ¿verdad?, de movernos juntos. Y este es el sentido del Espíritu, solamente el sentido del Espíritu es lo que nos mueve, especialmente por razón del peligro de división. Este es un peligro, que nosotros nos dividamos. Este es un peligro, que nosotros no nos entendamos. Es un peligro grave y grande. A operar entonces, ñamañaque, yajesaque, a opepe ñañemo y ponaque, y gatos anguaisa, a opepe leña punanía, llevaje, ya popeñan de yaro, yero y jaisa ñande. Así es que los hombres necesitan ser de buen testimonio, primera cosa. Necesitamos ser personas, apego a la buena fama, ¿verdad?, del buen testimonio. Testigos verdaderamente de un Cristo que se ha encarnado, de un Dios bondadoso. Pero la ñandillara, la ñandera juetire rupia lleva la uña de abetebe, hoy que veñan de, o bella eso bella lleva, hoy que veñan de coebe, hoy que ñande abetebe, y el verbo se hizo carne y habita en medio de nosotros. Eso significa, ¿verdad? Entonces los hombres necesitan también ser de buen testimonio. Gente que entramos, ¿verdad? Gente que entendemos, gente que sabemos lo que necesita la gente, lo que quiere. Ellos tenían que ser hombres que de la familia de la iglesia estaban confidentes, confidenciales. ¿Pero de quién? Del grupo, de la familia. Operaremos hoy, ñandé, ñajenducuri, cuando le dice, es preferible, hermanos, que busquen. Porque ustedes tienen que conocer y ustedes se conocen. Viste que estamos mirando siempre hacia la comunidad. Porque la she agüeruros hay cuando amoíron te lleva a alguien que no verdaderamente está respondiendo a esa necesidad. Ciertamente que después muchas cosas y más dificultades voy a traer, ¿verdad? Más dificultades. Esto sucede, queridos hermanos, y hay errores, ¿verdad? Pero en fin, después nosotros procuramos leer de nuevo la historia a pesar de los errores, a pesar de las dificultades que encontramos, ¿verdad?, en la vida. Digo, Pepe, ñañemo inye, ayer bañas en du, ya esa va a peñar de yaro, yero ñande, amba esa va a peñar de icatuyeta, ya y pecuya lleva, peñan de yara o yerurea ñande.
Fíjense, por ejemplo, queridos amigos, ante situaciones, algunas veces se te ponen al frente, ¿verdad? Personas que vienen de otra realidad. Y a ella la gente, sapo de otro pozo, ¿verdad? Sapo de otro pozo. Bueno, en fin. Después uno lo va evaluando, lo va mirando. Dentro de eso vas a encontrar siempre personas que aplauden, ¿verdad? Que aplauden. Otros que tienen un poco más de fe. Otros que, un de ahí, un botella de esa, oye, popete, me ha chupado media reinte, porque después gran cosa tampoco no aportan, ¿verdad? O sino porque buscan justamente más bien sus intereses, ¿verdad? Bueno, de todo estamos. Y ese es el aspecto antropológico del hombre como tal, cómo se manifiesta. Hay de todo, hay de todo. Entonces, pero, queridos amigos, eso sí, si queremos hacer bien las cosas, nosotros tenemos que apuntar verdaderamente a lo que nos dice el camino de comunidad. Porque esas otras determinaciones, otras decisiones algunas veces tomadas, ¿verdad?, son ya determinaciones extremas. Quiere decir que tomamos determinaciones así un poco extremas, un poco difíciles, ¿verdad? Pero en fin, son situaciones por las que uno va pasando y uno va conociendo. Y bueno, pero aquí la palabra de Dios nos dice, en primer lugar, bueno, buena fama, veala muchas veces la anda ya de Cuba suyo, entonces, o faltaña de la buena fama, entonces ya de fama vaya de ahí, que estemos llenos del Espíritu Santo, upeai, ya de ya de cana, ya de sana, llenarse de Dios, tener el Espíritu del Señor. Y entonces dice, a ellos nosotros les vamos a encomendar esta tarea. Los apóstoles no estaban interesados entonces en simplemente darle y dejarle nomás. No, nosotros vamos a mirar, ustedes lo van a nominar, nosotros vamos a ver, ¿verdad?, para que ellos comiencen a trabajar y a dedicarse a la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El Señor es mi Rey y mi todo. Él llenó con su amor el vacío que había muy dentro de mí. Es el Rey de mi vida, el número uno de mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. Solo tú tienes palabras de vida. ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor?
vacío que había muy dentro de mí. Es el rey de mi vida y el número uno en mi corazón. Él rompió las cadenas que ataban mi vida y ahora libre soy. Puedo cantarle, puedo alabarle y gritarle al mundo entero de su poder. Le alabo, le canto, le adoro a mi gran Rey. Le alabo, le canto, le adoro a mi Salvador. ¿A dónde más podría ir si solo tú tienes palabras de vida? ¿Qué otro lugar puede existir si solo tú tienes palabras de amor? Te alabo, te canto, te adoro, oh mi gran Rey. Te alabo, te canto, te adoro, mi Salvador. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso evangelio de San Lucas, segundo tomo, Hechos de los Apóstoles. Es un evangelio, verdaderamente, como decía el cardenal Martini, para los avanzados. Un mío Cuamahina lleva, un mío Yapoma de Cuela Tapea lleva Ñande Yara, Ojendúa, desde un comienzo, San Marcos, San Mateo, cuando llama San Lucas, hace una síntesis para esos cristianos que se preguntan cada vez más, ¿verdad?, en su vida y sobre todo en su compromiso religioso y el seguimiento de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, por eso el nombre, hechos, acciones, y aquí también le hace trabajar bastante a la comunidad, porque Hechos de los Apóstoles nos está queriendo decir que es la fuerza del Espíritu Santo que va accionando, ¿verdad? Es una teología maravillosa, porque dentro de este caminar nosotros estamos encontrando nada más y nada menos que la fuerza del Espíritu Santo que trabaja en la comunidad. Somos nosotros que entendemos y que comenzamos a caminar, pero desde la comunidad. Entonces los apóstoles no estaban, de cierta manera, queridos amigos, intentando proteger sus derechos, como dijimos nosotros. Ellos no quieren proteger aquí ningunos derechos, ¿verdad? Ni siquiera estaban protegiendo su punto de vista. Simplemente ellos verdaderamente querían resolver el problema. Y puede ser, y corazón el que quiere solucionar los problemas. Ese es el que tiene el corazón noble, el corazón bueno. Llegó y catuado decidi o lo que sea, o por las personas, o por proyectos que uno tiene, ¿verdad? O por personas que tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Porque hay situaciones en las que nosotros tenemos que ir y proponer y decir necesitamos hacer esto o aquello, ¿no? Y algunas veces encontramos, ¿saben qué? Más que el famoso jale, ánimo, fuerza en hacer. Entonces, y hay que ver, y hay que mirar, y será que se puede. Y sí, de primera categoría, apenas la vida cristiana. La vida cristiana es justamente lo que nos está diciendo. Ellos no, porque parece que estos lo que están queriendo hacer es como que proteger, ¿verdad? ¿Qué cosa? Su punto de vista. O están queriendo proteger o demostrar lo que yo soy, ¿verdad? Yo soy el fulano. Yo tengo aquí la autoridad. A mí me gusta o no me gusta. Yo quiero o yo no quiero. Está en la belleza, ¿verdad? Entonces, en vez de ayudarnos, en vez de dar luz verde, como se dice, ¿verdad? Ponemos
Algunos luz amarilla, bueno, pegan con lo menos atención. Pero hoy con la luz roja, medio luz granate más hoy, y ya vas a para hoy, vimos venir la luz roja. Entonces, eso es lo que justamente aquí nos está diciendo. Los apóstoles, primero luego le encarga a la comunidad. Son ustedes los primeros responsables. Son ustedes los que tienen que comprometerse. Miren que hay problemas, hay dificultades. Aquí se nos presenta y dice que los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos, ¿verdad? Y entonces hay una desatención, o sea, hay un problema con respecto a estas viudas. Entonces ellos más que decir, bueno, pero yo me iba, de problema, porque viste que hay entonces una buena intención en el corazón también de los apóstoles. Ellos quieren saber, ellos quieren y se dan cuenta de que algo no está funcionando en el corazón de las personas, y entonces eso es lo que tenemos que solucionar. Alaña solucionar algo, entonces ñande ya es cana. Peipona miaña y cuando es eso que bueno, dale, fuerza. Se a calcular y la apóstol cuera a ver. Orero calcula la me no ore la teracuera. Upe ahí pona metajina. Porque pepe y cuapona mava la ñande ya yujo a la ñande comunidad. Quienes son personas, como decía aquí, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pero con la ayuda de ustedes nosotros les encargaré, nosotros al final. Esto también, Hechos de los Apóstoles, nos quiere mostrar muy bien, ¿verdad? Una organización dentro de la comunidad. La comunidad siempre tiene que ir organizándose. Eso también en mi familia, ¿verdad? Como papá, como mamá. Está muy bien. Vamos a mirar un poco, pero después nosotros, que tenemos la responsabilidad, vamos a ayudar para que esto verdaderamente suceda así. Volvemos enseguida con más ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, ni Salomón, que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie
si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero, siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber, y qué moda hay en el extranjero. Mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando con este hermoso libro, Hechos de los Apóstoles. Estamos hablando de la institución de los 7 diáconos, estos que tienen que ayudar. Pero para la ayuda también dice que en primer lugar tiene que tener buena fama, además de tener buena fama tiene que tener lleno de Espíritu Santo, de sabiduría. Que no se refiere simplemente a un aspecto, ¿verdad?, religioso simplemente, sino que esto también se está refiriendo a el aspecto que nosotros consideramos y entendemos verdaderamente en todas las áreas de la vida de las personas, en el aspecto de la educación, en el aspecto de la salud, en el aspecto de la política, en el aspecto de la justicia, todo esto de buena fama, de buena reputación. Diga tú, entonces hoy mira, teníamos ahí como al frente, ¿verdad?, como parlamentario, como lo que sea, ¿verdad?, porque hay plata o lo que sea. Entonces aquí nosotros tenemos, recuerdo un filósofo, ¿verdad?, que él hacía las definiciones de clases, ¿verdad?, de parlamentos, por ejemplo, ¿verdad?, en la organización, ¿verdad?, de la humanidad. Está la democracia, está la plutocracia, pero que dice, no hay plata, umia la oñe moña la te no debe umia, da la bomburete y la ñane, la plutocracia, plata, ¿verdad? Y entonces es el que manda, ¿verdad? Está después todo lo que significa simplemente la gerontocracia. Aquí gerontocracia, tal vez en un momento podría haber la gerontocracia, gerontos, ¿verdad?, de los viejos que dominan, los viejos que tienen el poder, etc. Aquí yo pienso que más bien, ¿verdad?, estamos en la cuestión de la plutocracia que otra cosa, ¿verdad?, la democracia, bueno, en fin. Y hay así muchos modelos, ¿verdad? Ahora no recuerdo todo, pero hay una lista impresionante y muy linda de reflexionar y de mirar, porque eso bueno se están llamando. De hecho, los apóstoles, entonces, es bien concreto este libro. Este libro es bien concreto. Apeamos con los hechos, acciones de estos apóstoles. Esto después nos dice enseguida, cuando comienza aquí con el versículo 5 y 7, lo que dice a continuación, dice que les encantó esta idea. La asamblea aprobó, dice. Les encantó esta idea. Les aprobó. Asamblea aprobó esta propuesta y eligieron. Ahora ya te da los nombres. Agradó esta propuesta a la iglesia, a la comunidad. Porque se le habla y se le propone. Los apóstoles entonces no quieren trabajar solos. Los apóstoles, el líder, no quieren trabajar solos. Se la mandala sea y eligieron, entonces ella comienza los nombres, ¿verdad?, a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bueno, esto te pone en el versículo 5. Pero esto va hasta el versículo 7, ¿verdad? Que después dice, los presentaron a los apóstoles porque hicieron entonces, ya por la tarea, oye, caibe, si anduma y ve, ellos, pepe, por acá, pepe, gruta, ahora, pero mañana, no hay monguetatas en ni escuela. Esto es como el área de los recursos humanos, ¿verdad? Famoso y nada. Los recursos humanos, peandene no, ya veñañe monguetamilla, esa mi, va a hablar con temea, peanágina, con temea, ya esa mi de ficha, ya esa mi más bandé, ya esa mi contratada, bata, contratama. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Aquí también es interesante, ¿viste?
Entonces no estamos mirando simplemente el aspecto, decíamos, humano, ¿verdad? Porque la humanidad, queridos amigos, es fruto también de una espiritualidad profunda, Atención, el humanismo proviene de una espiritualidad profunda porque realizarnos en la dignidad humana proviene de una realización y de un encuentro profundo, ¿verdad?, con Dios en el aspecto espiritual. Y esto después de orar les impusieron las manos, imponer las manos, transmitir entonces, ¿qué cosa es lo que estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo un encargo que proviene de Dios. Ese encargo no es un encargo mío, ese es un encargo de Dios. Algo entonces que Dios te está ofreciendo y te está dando y te está pidiendo. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Agradó entonces. ¿Qué significa esto? Que agrade la propuesta a toda esta multitud. No podemos decir que esto fue una buena decisión solo porque a la gente le gustaba. Entonces, no quedemos simplemente en esto, en lo simple, en lo sencillo, simplemente, sí, gusta para hoy, porque era una cosa. Sobre todo cuando estamos en la cuestión política, ¿verdad? Sí, pero ahora gusta paz, está ya de coladetos, está ya de cuanto ya, ñambo atico, ave, ya llevo de paz, ñambo urra, ñambo viva. No siempre entonces responde, ¿verdad? Entonces, a lo que aquí nos está queriendo enseñar. Entonces no es simplemente porque le agradó, porque después detrás de esto, la buena fama, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, somos nosotros entonces quienes ahora le vamos a encargar esta tarea. O sea, quedarán bajo, entre comillas, bajo nuestra custodia. Ellos van a trabajar con nosotros para que cumplan verdaderamente la misión que Dios les está encomendando. Bueno, queridos amigos, sobre esto hay mucho para reflexionar, para hablar todavía. Volveremos la próxima entonces con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.